Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Mendoza Pantaleón. El día de hoy les compartiré la genealogía de la comunicación, es decir, conociendo el concepto de comunicación, desarrollaremos un poco más de cómo esta palabra, eh, esta idea o este pensamiento comunicacional se fue desarrollando hasta llegar a convertirse en una rama de estudio. También conoceremos algunas figuras importantes, algunas teorías importantes que sentaron las bases de la comunicación. Estaremos haciendo nos iremos deteniendo en algunas etapas importantes de este proceso. Eh, Comenzaremos con el primero. Antes que nada, número uno, ¿qué es la comunicación? ¿Qué significa la palabra comunicación? Esta palabra etimológicamente proviene del latín communication, que significa compartir o poner algo en común, compartir o poner algo en común. Entonces entendemos que es este proceso en el cual un emisor y un receptor comparten ya sea información, pensamientos, sentimientos a través de un mensaje. Más adelante veremos que precisamente la comunicación no es solo palabras, sino que hay diferentes formas de comunicar, pero eso lo veremos más adelante. Segundo punto importante, ¿por qué decimos o por qué se ha escuchado que la comunicación nació en Norteamérica? ¿Qué estaba sucediendo en aquella fecha? ¿Y cómo se desarrolló o empezó a desarrollarse ahí? Para eso nos vamos a ubicar históricamente. En Estados Unidos, los cambios sociales, políticos y tecnológicos que estaban surgiendo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En esa época estaba un crecimiento de la prensa, como la radio y el cine, bueno, la prensa, la radio y el cine, que tuvieron mucha influencia en la sociedad, ¿sí? En esa época justo empezaron a estudiarse la propaganda y la publicidad, y especialmente en la Primera Guerra Mundial, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿sí? La comunicación fue algo muy, muy importante, fue una herramienta. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial utilizaron la comunicación para persuadir a la gente, para movilizar a la gente y para demonizar o presentar al enemigo como el demonio, presentarlos, digamos así, desacreditarlos y bueno, también para impulsar a la gente, incluso a las mujeres, a sentirse parte de la guerra, que estaban contribuyendo, y así hubiera esa motivación también a colaborar. En este mismo contexto surge el estudio de las masas, que busca precisamente entender cómo los medios influyen en las grandes audiencias y en la opinión pública. A la par surgen movimientos sociales para defender los derechos civiles, y, y esto también influye mucho. La modernidad, otro punto importante. Fue una época que se caracterizó por una confianza excesiva en la ciencia y el progreso. ¿Sí? Se pensaba que pues realmente eran las únicas formas de avanzar. Era un tiempo donde estaba toda la esperanza puesta en los avances tecnológicos. En este contexto, Estados Unidos presenta su proyecto modernista, que está fundamentada en el destino manifiesto, que son ideales o doctrinas que ellos utilizan para
fomentar o propagar esta idea de progreso, de individualismo y de expansión de influencia cultural y política. Aquí también en la escuela de Chicago empieza a surgir este estudio donde justo en esa época empieza a surgir el estudio de la sociedad, ¿sí? Es decir, empieza también a centrar la atención en los cambios que empieza a haber en la sociedad, la gente que empieza a migrar, la delincuencia, cómo todo este movimiento pues va creando grandes cambios dentro de la sociedad, en el comportamiento y en la identidad, ¿sí? Aquí es importante mencionar algunos personajes. Entre 1930 y 1950, por ejemplo, tenemos a Harold Lanswaite, quien propuso un modelo de comunicación. Ya empieza a haber una estructura. Tenemos también a Paul Lansberg, que investiga la influencia de los líderes de opinión y el influjo de la comunicación en 2 pasos. Y Will Schramm, que explica la comunicación que no es totalmente lineal porque depende de la interpretación y de la retroalimentación. Carl Holland estudia la persuasión y cómo los mensajes pueden cambiar opiniones según la fuente, el contenido y el receptor. Ahora pasamos a hablar de la escuela de Palo Alto. En los años 70 la escuela del Palo Alto cambió la forma de entender la comunicación porque ya no se enfocó en transmitirle mensaje en una relación e interacción humana, sino que ya ahora empieza a hablarnos de que es imposible no comunicarse. Es decir, él llega a decir el silencio, hasta el silencio habla, ¿sí? Crea o establece algunos axiomas. Estos axiomas explican, ¿verdad?, cómo a veces la comunicación es no necesariamente voluntaria, sino que todo comunica. Por ejemplo, en uno de los axiomas, él dice, el silencio comunica, en los gestos, la expresión, y todo ese punto importante. Dentro de los axiomas también tenemos